Mauricio Canales. Continuamos con la jornada de enriquecimiento espiritual titulada El bautismo diario del Espíritu Santo, en su etapa de consolidación, leyendo el libro Los Hechos de los Apóstoles de la autora cristiana Elena de White, día 14. A la puerta del templo. Los discípulos de Cristo eran conscientes de su propia falta de eficiencia y con humillación y oración unían su debilidad a la fuerza de Cristo, su ignorancia a la sabiduría de Él, su indignidad a la justicia de Él, su pobreza a la inagotable riqueza de Él. Fortalecidos y equipados así, no vacilaron en avanzar en el servicio del Señor. Poco tiempo después del descenso del Espíritu Santo e inmediatamente después de un momento de fervorosa oración, Pedro y Juan subieron al templo para adorar y vieron en la puerta la hermosa, un cojo de 40 años de edad, que desde su nacimiento había estado afligido por el dolor y la enfermedad. Este desdichado había deseado durante largo tiempo ver a Jesús para que lo sanara, pero estaba impedido y muy alejado del escenario en donde estaba el gran médico. Sus ruegos movieron por fin a algunos amigos a llevarlo a la puerta del templo, y al llegar allí supo que aquel en quien centraba sus esperanzas había muerto de una manera bastante cruel. Su desconsuelo despertó la misericordia de quienes sabían cuán anhelosamente había esperado que Jesús lo curara, y diariamente lo llevaban al templo con el propósito de que los transeúntes le dieran una limosna para aliviar sus necesidades. Al entrar Pedro y Juan, les pidió una limosna. Los discípulos lo miraron compasivamente y Pedro le dijo: «Míranos». Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro». Al manifestar así Pedro su pobreza, decayó el semblante del cojo, pero se iluminó de esperanza cuando el apóstol prosiguió diciendo: «Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Mientras el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Se asombraban de que los discípulos realizaran milagros semejantes a los que había hecho Jesús. Sin embargo, allí estaba aquel hombre cojo e impedido durante 40 años, ahora con pleno uso de sus piernas, libre del dolor y dichoso de creer en Jesús. Cuando los discípulos vieron el asombro del pueblo, Pedro preguntó: «¿Por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a éste?» Les aseguró que la curación se había efectuado en el nombre y por los méritos de Jesús de Nazaret, a quien Dios había resucitado de entre los muertos. Declaró el apóstol: «Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros». Los apóstoles hablaban claramente del gran pecado cometido por los judíos al rechazar y dar muerte al príncipe de la vida, pero tuvieron cuidado de no sumir a los oyentes en la desesperación. «Pero vosotros negasteis al santo y al justo», dijo Pedro,
y pedisteis que se os diera al homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual vosotros sois testigos. Pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo habría de padecer. Declaró que el Espíritu Santo los estaba llamando a arrepentirse y convertirse, y les aseguró que no había esperanza de salvación sino por la misericordia de aquel a quien ellos habían crucificado. Solamente mediante la fe en él podían ser perdonados sus pecados. Así que arrepentíos y convertíos, exclamó, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Así los discípulos predicaron la resurrección de Cristo. Muchos de los oyentes estaban aguardando este testimonio y cuando lo oyeron, creyeron. Les recordó las palabras que Cristo había hablado y se unieron a las filas de los que aceptaron el Evangelio. La semilla que el Salvador había sembrado nació y dio fruto. Mientras los discípulos estaban hablando al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Después de la resurrección de Cristo, los sacerdotes habían difundido por todas partes el falso informe de que su cuerpo había sido robado por los discípulos mientras la guardia romana dormía. No es sorprendente que se disgustaran cuando oyeron a Pedro y Juan predicando la resurrección de aquel a quien ellos habían asesinado. Especialmente los saduceos se molestaron muchísimo. Sentían que su principal doctrina estaba en peligro y que su reputación estaba comprometida. Rápidamente aumentaban el número de los convertidos a la nueva fe y tanto los fariseos como los saduceos convinieron en que si no ponían restricciones a estos nuevos instructores, su propia influencia peligraría aún más que cuando Jesús estuvo en la tierra. Por lo tanto, el magistrado del templo, con la ayuda de algunos saduceos, arrestó a Pedro y a Juan y los encerró en la cárcel, pues ya era demasiado tarde para someterlos al interrogatorio. Y ahora recuerda, agradecer en oración a Dios por sus bendiciones, orar por el bautismo diario del Espíritu Santo, orar por tus familiares y amigos, vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio del Evangelio y diezmar y ofrendar de manera sistemática. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo.